En el presente aprendí que no hay futuro que valga sin la luz en mí. Buenas noches, ¿cómo están? Esto es Encontrarte y estamos con Karina Pagano, una amiga muy querida, una persona que admiro un montón, que me has enseñado muchísimo, Cari. Y como la propuesta de este espacio es que podamos compartir herramientas propias para que alguien que esté del otro lado buscando algo, tal vez encuentre en uno de nuestros espacios alguna respuesta. Te quería preguntar, ¿cómo llegaste a dedicarte a lo que te dedicas, Cari, ¿no? Vos acompañás personas, sos coach, sos consteladora, sos una gran reikista. ¿Cómo es que llegaste hasta acá? Yo creo que cuando tenía como unos 11 años, como encontré en mi casa unos libros que eran de mi papá. Ajá. Y bueno, nosotros tenemos como mi papá tuvo como una muerte tremenda, y creo que en ese momento tuve como un movimiento de buscarlo, y como no tenía mucha información, a lo único que pude acceder era lo que él leía. Entonces ahí empecé a leer Dostoyevsky, Goethe, y en estos grandes autores que son maestros encontré que de un mismo hecho pueden haber distintas miradas. Y que un mismo hecho, por ejemplo, en una familia, genera distintas comprensiones, distintos movimientos internos, distintos traumas, diferentes aprendizajes. Creo que ahí empecé a entrenar en esto de ampliar la perspectiva y ver que la forma de metabolizar la vida de cada persona es diferente. Y bueno, con los años me fui encontrando con personas que me fueron llevando y con preferencias. O sea, hay épocas en que me sentí más atraída por una cosa, por otra. Hoy diría que cuando hablan de ser coach, que como que ¿qué es ser coach? Bueno, el coach es alguien que esencialmente te acompaña de llegar a un lugar actual a un lugar deseado o asociado a una meta. Claro, pero ¿cuáles son las herramientas del coach? O sea, que como un cirujano, ¿qué trae en su caja de herramientas? O, bueno, un jardinero, ¿qué tiene en su caja de herramientas? Y bueno, en mi caja de herramientas hoy esencialmente podría decir que tengo como una herramienta muy poderosa para mí, que son las constelaciones familiares, que hago constelaciones, no sé, como desde el 2008, 2010. Tuve la suerte de conocer a Bert Hellinger y hoy estoy feliz de estar en un equipo donde es como que se da lo garantizado desde el aprendizaje y el crecimiento, que se llama Blume, que está acá en Mendoza. Y bueno, otra herramienta podría ser la PNL, que me parece una herramienta muy interesante, porque somos seres esencialmente del lenguaje. Somos seres que vivimos el lenguaje. No solo el lenguaje, cuando decimos comunica, parece una frase como hecha. Sí, como decís, la paz mundial, como frases que están acabadas, pero el tema casualmente creo que es ese, ¿no? Que la frase no está acabada. ¿Qué comunicamos? ¿Cómo encuentro mi propia verdad? Que creo que hoy hay una crisis de propia verdad. Y me gusta una frase que escuché esta semana, que no todos los sí son permanentes y no todos los no son para siempre. Esto de que a veces puedo decir que no y sostenerlo, a veces puedo cambiar. ¿Cómo encuentro mi propia verdad? No creo que haya una verdad que sea fija. Ni única. ¿Y cómo voy encontrando esto de...? Tampoco creo que hay una idea de lo que es ser feliz. Cuando la gente, es como que me parece súper infantil cuando alguien te dice qué querés de la vida y quiero ser feliz. Bueno, pero ¿de cuántos años estamos hablando? O sea, de que, a ver, la pregunta siguiente sería ¿qué regalo querés para Navidad? Porque es como... Bueno, y esto de crecer y de asumir este rol maravilloso que es la adultez, de poder disfrutar de los niños que están en la niñez sin pretender que sean adultos, de poder disfrutar de los ancianos sin pretender que sean niños o tratarlos como niños.
esto de los lugares, que en las constelaciones hablamos mucho del orden y de los lugares. Ujú. Estos lugares tampoco son tan fijos. Siento como que a veces en estas prácticas que tenemos nos volvemos muy como estáticos Rígidos. o muy rígidos. Entonces, como que se supone que, no digo se supone, creo que, ahí estoy ajustando el lenguaje, Ujú. que lo que a cada persona le sirve no puede estar dentro de una cartera De de una colores, cajita, de una digamos. cajita de Ajá, colores. sí. Creo que hay muchos medios tonos que está muy bueno encontrar. Y en esto de, ¿cuál es mi medio tono? O sea, ¿qué es lo que no estoy dispuesto a soportar? ¿Qué es lo que puedo charlar? ¿Qué es lo que me hace ruido hoy? ¿Y cómo puedo, esto de compartir, de estar disponible? A mí me parece una palabra que da un poco de miedo, pero a mí me parece muy linda, que es la vulnerabilidad. ¿Cómo puedo mostrar? Esta semana yo veo algunos TikTok y vi uno que me encantó de una mujer que se ve que se dedica a algo, a esto del despertar de la conciencia. Lo puedo buscar si alguien lo quiere ver. Y ella dice que la amplitud que vamos desarrollando con los años, el espacio, está asociado a poder contener mis matices. O sea, como que tenemos muchos aspectos y está bueno contenerlos. O sea, si vamos de lo más simple, tengo aspectos de madre, tengo aspectos de abuela, tengo aspectos de amiga, tengo aspectos de ciudadano, tengo aspectos políticos, tengo aspectos cuando voy de comprador de súper, de comprador de Mercado Libre, tengo un aspecto cuando estoy hablando acá. Pero hay otros aspectos que son más complejos, que son uno de por ejemplo, mis anhelos infantiles, lo que le deposito al otro, la carga que le deposito al otro. Mis historias, ¿no? Mis relatos que me dejan fijo en un lugar. Sí, y el relato que traemos, a veces, lo que creemos como real y todas las definiciones que hacemos de nosotros mismos, no siempre coinciden con mi realidad interna. Entonces, o no coinciden con la realidad que otro miembro de mi familia tiene de la misma historia que yo cuento, ¿no? Porque, mira, se disparan un montón de temas acá, ¿no? En este ratito, en esta introducción que hiciste, se disparan muchísimos temas, pero a mí me gustaría hacer doble clic en uno, ¿no? Porque y después te venís otras veces y seguimos charlando. Pero, ¿por qué me gustaría que hagamos doble clic en la historia de nuestras vidas, ¿no? Y cómo nos definen, cómo nos limitan o cómo nos pueden llegar a liberar, ¿no? Tu historia familiar de niña es una historia súper difícil, ¿no? Y cómo pudiste trascender. Eso podría ser un relato, decir que es súper difícil. Claro, no sé si perfecto. es tan difícil. Bueno, ¿ves? A eso es a lo que voy, ¿no? ¿Cuántas veces nos quedamos fijos con, no, porque mis padres se separaron cuando yo tenía 12 años y fue terrible? O, qué sé yo. Deberíamos ser mucho más que nuestra historia. Ajá, ahí quiero ir. La historia, ¿Qué es el relato? Y cuáles son los pros y los contras de este relato que tenemos. el relato es súper peligroso. O sea, tiene puras contras. Como que primero hay que reconocer el relato, honrar la historia. Hay algunas cosas que hay que tomar y otras que hay que soltar. Hay unas que hay que ir y como involucrarse con algunas cosas que pasaron. Y hay otras que está bueno dejarlas ir, porque ya estoy demasiado involucrado. Entonces el timing es como, ¿cuánto involucrado estoy? No estoy nada involucrado, me involucro un poco, estoy súper involucrado, lo dejo ir. Y soy mucho más que eso. Porque soy mucho más que viva. el relato. Claro. Soy mucho más que la historia que me cuento de mí misma. Puedo ser mi historia viva. Y eso es lo fantástico. Y en la medida en que el pasado se ordena, pero no solamente se ordena, sino que en el pasado, a veces, en algunos hechos del pasado hay como una fuerza ahí que está
como un consumo de energía, como una fuerza, pero que no es una fuerza inocente, es una fuerza que requiere de energía, que nosotros que estudiamos Tolle muchos años podríamos decir que es como un cuerpo del dolor, como algo que pasó, que tiene como una forma que se alimenta de mi energía vital, de mi creatividad, entonces a veces me queda poco resto para todos mis planes y para todo lo que quiero hacer. En la medida en que esa energía es liberada, se libera a veces con el reconocimiento, a veces se libera en esto del compartirlo, de muchas maneras diferentes. Tolle dice que el cuerpo del dolor es esa situación en mi vida que está presente, que me duele, que no me gusta, que me hace sufrir, pero que estoy tan identificada con ese dolor que me molesta, que si de repente lo corriera de mi vida, yo no sabría quién soy, ¿no? Eso que me molesta me identifica tanto que aunque quiera soltarlo, si lo suelto, siento que pierdo identidad. Claro, y ahí es donde los adultos nos aguantamos dejar eso. ¿Nos o no nos aguantamos? Es difícil aguantarse, dejar algunas cosas. Totalmente. Es como que esto de lo malo conocido, es como esas personas que están en pareja y han estado muchísimos años súper mal, o viviendo en unas situaciones re injustas en su trabajo, y de repente un día lo dejan y dicen, ay, pero ¿cómo? ¿Qué voy a hacer ahora? Primero dicen, ¿qué voy a hacer? Y otros dicen, ¿cómo pude haber aguantado tanto? ¿Cómo pude haber estado en semejante estado tanto tiempo? A mí lo del cuerpo del dolor me suena a que lo que no fue visto está bueno también. Por algún muy buen motivo no fue visto. Cuando las condiciones se dan, con cuidado podemos irlo viendo. Y a veces con verlo tampoco alcanza. A veces hay que hacer un movimiento interno y este movimiento puede ser muy liberador. Y estoy pensando, por ahí alguien del otro lado está escuchando y dice, a ver, esto algo me resuena, ¿cómo podría ser, digamos, para condición sine qua non, para poder darme cuenta y despegarme de que estoy viviendo un relato, que estoy identificada con un relato? ¿Cuál es el paso que tenemos que dar? Y porque cuando hay relato hay síntomas. Cuando el relato hace ruido hay algún tipo de síntoma. Claro. Hay una pregunta, ¿qué quieres? Una pregunta. Pero acá quiero decir algo. Para darme cuenta que tengo un síntoma, tengo que estar por lo menos conectada con que algo me está pasando. Porque por eso, andamos mi como... forma de conexión, porque a veces puede ser que no percibo el síntoma y no sé que me está pasando algo, pero tengo un ramo en el que me va mal. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empiezo a decir, bueno, a mí todos los hombres me dejan. Claro. Yo no consigo pareja. En los trabajos siempre soy a la que le pagan menos o a la que no ascienden. Tipo, darme cuenta. En los negocios me estafan. No puedo crecer económicamente. No sé qué quiero hacer de la vida. Lo tremendo es, no sé... Sentir que estoy todo fija me interesa, o pero fijo. Nada me encanta. Claro, estoy fija o fijo en un lugar, ¿no? Bueno, eso puede ser un estar fija también. Acá lo que me gustaría decir, llegamos a revisar la historia a través de algo que me pasa que no estoy pudiendo resolver fácilmente. No lo estoy pudiendo resolver fácilmente o puede ser recurrencia, que sería también no lo estoy pudiendo resolver fácilmente. Sí, lo que quiero traer acá es como estamos tan sobreadaptados, estamos tan acostumbrados a que es normal tener problemas, es normal, normalizamos un montón de situaciones que no deberían ser normalizadas. Yo por años me tomaba un analgésico todos los días porque me dolía la cabeza. No está bien. La mayor sobreadaptación que tenemos y la más grave es la de ser buenos. Bueno, lo que quiero decir es que... ¿Cómo te suena esto de la de ser buenos? Uf, yo soy re buena. ¿No? Lo que digo es, estamos tan acostumbrados a pasarla mal que para darnos cuenta que hay un aspecto que no está bien, me tengo que detener un poco, ¿no? Y tengo que como despegarme de ese relato. Puede ser que no la estés pasando tan mal también y estés aburrida.
Pero hay una pregunta. Que esa es una forma también de ir muriendo Exactamente. lentamente. Claro. Como no conectar con la vida, ir ¿no? muriendo lentamente. Ujú. No conectar, estar como desconectado. Eso no está bueno, digo, ¿no? Venimos a la vida a vivir la vida. Creo que para estar conectado todo el tiempo es una intensidad que a veces no estamos preparados para poder. Todo el tiempo no, pero digo, eventualmente tener la por lo menos en momentos, apertura esa de darme conexión. cuenta, che, esto podría ser de una forma distinta, Sí, ¿te ¿no? conozco el noveno Revelación? Cuando hablaba de los campos de conexión, esto de que empezás a sentir como que la naturaleza está viva, como que mi cuerpo está vivo y que me expando a través de las relaciones. En el Encontrarte anterior estuvo el Gera Muslera, que es quiropráctico, y habló de esto exactamente. O sea, nuestro cuerpo tiene una inteligencia muy superior y quiere estar bien, ¿no? Para entrar en conexión con la vida. La mente por sí sola no debería ser un tipo de autoridad. No. Esto de... ¿Y cómo podemos diferenciar la mente como esta entidad que está más allá del solo pensar la lógica de cómo organizar un día o un trabajo? ¿Cuál es la mente que nos toma, que nos atrapa y que nos hace creer que todo debe suceder, debe pasar por ahí y nos desconecta de la realidad? Creo que es la mente de la supervivencia. La mente que como seres humanos formamos nuestra estructura mental primero en base a la supervivencia, biológicamente para sobrevivir. Y esa mente priorizó la supervivencia por encima de todo. Ok. A costa de sobreadaptarme a muchas cosas, sobreadaptarnos a las cuales un niño no debe sobreadaptarse. Y que este proceso de supervivencia inicial de alguna forma está latente en el estado de adultez y no pasa a otro tipo de supervivencia. Claro, lo que pasa es que no estamos viviendo en la época de las cavernas, ¿no? O sea, entiendo que la supervivencia nos llevó a sobreadaptarnos a un montón de cosas porque estaba en riesgo la vida. Sí, pero está en riesgo ahora. A ver. Y sí, si un niño está con su mamá que está todo el día con el teléfono o está ida, también está en riesgo. El niño está en riesgo. Si no has visto, por supuesto. Pero la madre está desconectada. A eso voy. La madre está tomada por la mente y no por la supervivencia. Está desconectada. Quizás preferiría decir que cuando puedo incluir lo que estoy sintiendo físicamente en este momento, lo que estoy pensando y estar en conexión con lo que puedo observar y puedo ir chequeando a través del lenguaje a través de preguntas que te está pasando vos y estableciendo algún tipo de acuerdos como estamos haciendo ahora, es cuando ahí estoy un poco más allá o por lo menos ya no estoy tan tomada por mi relato, por mi historia personal. Cuando para poder conectar con otro, mi historia personal al menos debería perder protagonismo. Porque si no me vuelvo muy autorreferente y todo se trata de mí. Y lo veo todo desde ese par de gafas, ¿no? Está muy limitado. Ok. Entonces, si quisiéramos dejar algunos tips con respecto a esto que hemos hablado, que tendríamos que quedarnos horas hablando del relato, ¿no? Pero lo vamos a continuar más adelante. Bueno, podríamos hablar de algunas recomendaciones. Eso. Evitar la generalización. No todas las historias son iguales, no todas las vidas son iguales, no todos los argentinos somos iguales, no todos los que son de Boca de River son iguales, no. Ni siquiera los miembros de la misma familia. Claro, esto de no me conozco, no soy infinitamente sabio, ni siquiera sabio, y la única forma de poder arrimarme a la verdad del otro es no suponiendo, renunciando a la suposición, que la generalización se nutre del supuesto. Me encanta esto que decís, o sea, esta que yo creo que soy, no soy. O al menos soy una parte. Una parte.
Y después la autorreferenciación. No todo se trata de mi vida. Es cierto que a través de la vida y de la interacción aprendo, pero no puedo ser siempre autorreferente. A veces necesito ir hacia el otro. ¿Cuáles son los beneficios de correrme del relato? No sé si me correría del relato, porque pareciera ser que me separo de algo que estuvo conmigo. ¿Y qué sería entonces? ¿No identificarme o ampliar mi perspectiva de que hay otras posibilidades? Diría que ¿cómo sería separarme del relato? A ver, ¿cómo es tu pregunta? Para mí, no sé si yo me separo del relato, pero por lo menos me doy cuenta que es un relato, ¿no? Sé que es un cuento que me cuento, pero no lo abrazo ¿Y te da como antes seguridad? era. Ya no, Claro, porque el relato está asociado a lo conocido y a la seguridad. ya no, Y ya el no no. tener relato, cuando dicen, ay, bueno, pero ¿cómo vas a decir que sos ama de casa? Ay, pues, ama de casa, perdón. ¿Qué Es más, te problema diría que tiene? ahora hay en algunos aspectos de mi vida en donde no tengo relato que me sirva de referencia. O sea, es como que no. Si vos me preguntás cómo serías ahora en este aspecto, no sé, porque lo único que sé es que no soy la que fui antes. Entonces me parece, me da como mucha adrenalina, ¿no? El otro día leí un currículum de una persona muy conocida que sale en la revista Forbes. Y veía el currículum, entonces pensaba, ha hecho todo esto, estudiado en todos estos lugares. Y después le escribí por Instagram y le puse, me gustaría saber en qué estás ahora. ¿Y te contestó? En todo te dijo. En Sí todo me esto. contestó. Sí me contestó. Sabés que es alguien que le contesta los mensajes, pero esto de, bueno, esta es tu historia, ok. Tuviste casada, te separaste, tuviste hijos, te mudaste, cambiaste de trabajo, cambiaste de ramo, estudiaste tal cosa, bueno, está bien, ok. Esas son las famosas etiquetas que a veces cuando conocemos a alguien le preguntamos, ¿y a qué colegio van tus hijos? ¿Y de dónde estudiaste? ¿Y de dónde sos? Porque con esas etiquetas es como que nuestra mente va haciendo un montón de cuadros y va estableciendo estrategias de relacionamiento, o qué te puedo sacar, o qué puedo obtener de vos, o qué onda. ¿Quién te cambia? Claro. Me servís y no me servís también. Ah, esta nada que ver. Bueno, supuestos. Todos supuestos, de supuestos, de supuestos. ¿Y qué pasa? Bueno, a lo mejor no voy a decir que alguna información es necesaria, pero nos perdemos una parte de la persona, que es todo lo que aprendió a través de esa historia de vida. A mí me interesaría saber, aparte de la historia, ¿qué aprendiste? La pregunta quizás, en vez del relato, es decir, ¿qué aprendiste? ¿En qué estás hoy? ¿Qué aprendiste? Ay, me encanta. Como para cerrar, de tarea. ¿Qué aprendiste? Preguntaría. ¿Qué aprendiste? ¿Qué has aprendido últimamente? ¿Qué sentís en qué sentís que haces agua? ¿Te enojas mucho? ¿Te descontrolás? ¿No sabes regular la velocidad? ¿Estás muy acelerado? ¿Estás muy lento? ¿Estás preocupado? ¿Tenés miedo? ¿Qué está pasando? Pero siempre me gusta esto que aprendí. ¿Seguís siendo curioso? ¿En qué sos curioso? ¿Qué te interesa? ¿A mí? De todo me interesa. Siempre tengo ganas de aprender algo más. Siempre. Bueno, Sí, pero hoy no te estás poniendo una fábrica de zapatos. no, pero voy a ir a tomar clases de canto, por ejemplo. Bueno. Ok, gracias. Ay, Cari, gracias. Me encanta que cerremos con esto, ¿no? ¿Qué aprendiste? En vez de contar tu historia y de todo lo que te identifica y todo lo que te trajo hasta acá, que empieces a preguntarte qué aprendiste, qué te entusiasma, qué te da curiosidad, ¿Qué aprendiste? qué aprendiste. Cari, ¿dónde te pueden encontrar? En las redes. ¿Cómo es tu Instagram? Karina Pagano MZ, con C. Karina con C, MZ.
y contesto los mensajes. Sí. Cari, mil gracias. Nos vemos pronto. La paz al fondo y al fondo soy